Ucrania está dispuesta a negociar con Rusia, según dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin insiste en que Occidente es el más afectado con las sanciones económicas que le han impuesto a su país, mientras los misiles rusos siguen golpeando a civiles. Tenemos reporte desde Kharkiv. Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar el 1.000.000 de muertos por COVID-19. El Congreso y el presidente Joe Biden le rindieron un homenaje a las víctimas y el mandatario pidió mejorar las cadenas de suministro de vacunas para prevenir futuras pandemias. Y en Argentina, las marchas de la llamada Unidad Piquetera se repitieron en la capital por tercera vez. Exigen una acción urgente del gobierno ante la crisis económica, especialmente ahora que la inflación subió al 58%. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un gusto acompañarlos. Y empezamos en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky indicó que está dispuesto a negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero sin ultimátum. Insistió en el intercambio del que ha hablado Kiev para sacar a militares atrapados en la acería de Azovstal, en Mariupol, y agregó que Suiza y Turquía son parte de las negociaciones. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a afirmar que Occidente es el más afectado por las sanciones económicas que han impuesto contra Rusia, y como ejemplo citó el incremento de la inflación en Europa. Es obvio que debido a las leyes económicas subjetivas, el continuar con la obsesión de las sanciones inevitablemente lleva a consecuencias complejas y difíciles de revertir para la Unión Europea y sus ciudadanos. Rusia se las arregla con confianza frente a los desafíos externos, gracias tanto a la política macroeconómica responsable de los últimos años como a las decisiones sistemáticas para fortalecer la soberanía económica, tecnológica y la seguridad alimentaria. Miles de personas han muerto en Ucrania a causa de la guerra. La gran mayoría de las víctimas fueron por ataques con misiles, artillería, proyectiles o ataques aéreos en zonas residenciales. Y los ataques contra objetivos civiles todavía se están documentando. Nuestras enviadas especiales Leticia Álvarez e Irene Sabio recorrieron algunos de los barrios más afectados de Kharkiv. Olga fue testigo de cómo su barrio de Moskalevka quedó arrasado. Fue un proyectil y después una bomba que lanzaron. Lo destruyó todo aquí. Las casas, la escuela, los cristales rotos, los muros rotos. Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, los objetivos civiles han sido fuertemente bombardeados y constantemente bombardeados, sobre todo en ciudades como Kiev, Mariupol o Kharkiv, donde nos encontramos. Esta escuela fue bombardeada la segunda semana del conflicto y ya lo pueden ver, hasta el autobús de transporte de los menores está destrozado. No solo hay escuelas atacadas, también hospitales y barrios enteros de viviendas. El barrio dormitorio de Horizon fue uno de los primeros objetivos de las tropas rusas en Kharkiv. Mikhail lleva viviendo en el sótano del edificio desde hace 2 meses. Dos proyectiles golpearon en este edificio. Uno cayó en la entrada y el otro dañó el 16º piso. Todo está destruido. Las comunicaciones destruidas, los ascensores cayeron. Nadie murió aquí, pero sí en el edificio de al lado. Ha habido repetidos ataques contra la población civil en este barrio, lo podemos ver. Edificios de civiles en una zona residencial de Kharkiv han sido atacados en los primeros días de este conflicto. Vladimir Putin ha justificado esta invasión como un intento de parar a la OTAN y asegura que sus objetivos son militares y estratégicos. Pero sobre el terreno son los civiles los que están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Estados Unidos superó el 1.000.000 de muertos por COVID-19 este jueves. En el marco de la segunda cumbre mundial sobre el coronavirus, el presidente estadounidense Joe Biden lamentó la cifra e instó a coordinar ayuda internacional para hacerle frente a futuras pandemias. Bandera media asta en la Casa Blanca, un gesto que se repitió en los edificios públicos de todo el país por haber alcanzado el 1.000.000 de muertos por COVID-19. This pandemic isn't over. Today,
La pandemia no ha acabado aún. Hoy alcanzamos un trágico hito aquí en Estados Unidos, 1 millón de muertes por COVID, 1 millón de sillas vacías alrededor de la mesa familiar, cada una de ellas pérdidas irreemplazables, insustituibles. Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos por el virus y aunque lejos quedan los días de calles vacías y hospitales desbordados, el país aún tiene una materia pendiente. Poco más del 65% de la población está vacunada por completo. Este verano es una oportunidad para renovar nuestros esfuerzos, para seguir acelerando con el fin de tener esta pandemia bajo control y prevenir futuras crisis. Biden pidió hoy al Congreso estadounidense aprobar una partida de $10.000 millones para prevenir futuras pandemias. Un esfuerzo para el que Biden ha instado al resto de países de la segunda cumbre mundial sobre el COVID-19 celebrada este jueves. Alemania ha sido uno de los primeros en responder al llamado. Apoyamos su propuesta, querido Joe, de establecer un nuevo fondo en el Banco Mundial para la preparación ante una pandemia que opere en estrecha coordinación y cooperación con la OMS. Alemania contribuirá inicialmente con 50 millones de euros. China declinó la participación en medio de la polémica por su política de COVID-0 con duras cuarentenas frente a los nuevos rebrotes en el país. Y al menos 6 personas han muerto y 350.000 han sido tratadas por COVID-19 en Corea del Norte, que por primera vez admitió contagios en el país. Y es que en toda la pandemia el gobierno norcoreano nunca había reconocido un caso de coronavirus. Ahora la Agencia Estatal de Noticias aseguró que casi 190.000 personas tratadas están en cuarentena, pero todavía no es claro cuántas de ellas están contagiadas de coronavirus, dado que es probable que el país carezca de suministros de prueba. Y miles de manifestantes de organizaciones sociales argentinas marcharon en el centro de Buenos Aires para protestar en contra de la crisis económica. La llamada Unidad Piquetera exige una acción urgente del gobierno y rechaza el ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional tras la refinanciación del crédito argentino. La convocatoria coincide con el anuncio de que la inflación subió al 58%. Juan Pablo Lucumí nos amplía. Por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza. Esa fue la consigna con la que las organizaciones de izquierda y movimientos sociales salieron a las calles de Buenos Aires en su tercer día de protestas. Una jornada en la que responsabilizaron al gobierno de Alberto Fernández de la mayor subida de precios interanual en 3 décadas, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos, publicado este jueves. Los precios al consumidor subieron 6% en 2022 respecto de marzo y 58% interanual. Acumularon un alza de 23,1% en el primer cuatrimestre. Los argentinos piden una asistencia social por parte del Estado representada en subsidios o inversión directa que ayuda a compensar la elevada inflación. Y consideran que es difícil cumplir esas demandas tras la aprobación del acuerdo de financiación de la deuda argentina con el FMI, en la que se pactó una reducción del gasto fiscal. Aunque el gobierno aprobó este jueves bonos de $150 para más de 7 millones de trabajadores informales. El problema del salario afecta además a la economía y el consumo, y después está la situación social gravísima con la inflación y con los programas sociales muy por debajo de la canasta mínima elemental. Y es que aparte del significativo aumento de precios en restaurantes, recreación, medicamentos, alquiler de vivienda y compra de vehículos, el precio de los alimentos acumuló un alza del 28% en los primeros 4 meses de este año. Los más afectados son los productos básicos de la canasta familiar como el aceite, el pan, las carnes y los derivados de los lácteos. Según el más reciente informe del INDEC, Argentina percibe una pobreza por encima del 37%. La cifra del desempleo es de al menos un 7% y expertos esperan que la inflación pueda rondar el 60% anual en el 2022. Por primera vez desde que Chile volvió a la democracia, una periodista fue asesinada. Francisca Sandoval, reportera del Canal 3 La Victoria, falleció tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 1 de mayo, mientras informaba sobre una manifestación del Día del Trabajo. Las primeras investigaciones señalan que los responsables estarían vinculados a grupos delincuenciales en zonas de Santiago. Los cuerpos de seguridad detuvieron a un hombre que permanece en prisión preventiva. El jueves hubo una manifestación en la conocida como Plaza Italia para exigir justicia. Así nos despedimos. Ustedes sigan con la programación de France 24.